Bendiciones, bendiciones, buenas noches. Alejandra Leal, desde Santiago de Chile. Espero que estén muy bien. Y, bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio de podcast video en este caso. Y bueno, el día de hoy, como dice el título, quiero hablar de los árboles. ¿Sí? ¿Qué nos dice la escritura, la palabra de Dios, referente a los árboles? Ustedes pueden ver un árbol precioso y frondoso, que es el que se puede percibir atrás del fondo, en el fondo, y quiero compartir qué es lo que nos dice la palabra de Dios referente a esto. ¿Sí? Así es que acompáñenme y espero que pueda ser de bendición. Bien. Primero que todo, como bien les comentaba, quiero hablar, como les decía, sobre los árboles en la escritura y su asociación a las personas. No sé si ustedes sabían o habían escuchado alguna vez esta comparación que existe, cómo la Biblia o la escritura o la palabra de Dios compara a los árboles con personas. Es una analogía o una representación muy interesante. Quizá muchos han escuchado el Salmo 1, que dice más o menos así, voy a parafrasear: que el que medita en la ley del Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, esa es una de las citas donde se compara a las personas con árboles. Sin embargo, quiero ir al principio, ya que toda la escritura se interpreta sola, desde el principio hasta el final del libro. Aquellos que creemos en la inerrancia de la escritura bíblica, no solo desde lo teológico, sino que hemos experimentado la transformación que este libro ha hecho en nuestras vidas. No dudamos en lo que está ahí escrito y lo intentamos aplicar como un manual de instrucciones en nuestro diario vivir, no como un dogma religioso, sino como un estilo de vida y caminar en este peregrinar llamado vida. Dicho esto, si da la casualidad, y digo casualidad entre comillas, porque en el reino de Dios no hay casualidades, sino diosidencias. Bueno, si da la casualidad que estás escuchando este audio y no crees en la Biblia, pero sientes un llamado a quedarte, te invito a que puedas escuchar y quizás pueda ser de utilidad para tu vida en algún punto. Estos audios tienen la finalidad de poder ser de aporte para todos aquellos que quieran aprender o conocer un poco más algunos conceptos bíblicos desde la raíz de las palabras escritas, en el idioma que fue en principio escrito. Ese idioma es el hebreo, un lenguaje semita, el cual es muy rico lingüísticamente hablando. Cabe destacar, y quiero hacer énfasis en ello, que no soy teóloga ni historiadora, solo soy una persona buscadora de la verdad, amante de las escrituras, y todo lo aprendido ha sido por la guía de la mente del Creador, de su Espíritu Santo, a medida que me he ido sumergiendo en la palabra de Dios, está ido transformándome, en mi búsqueda genuina en querer aplicar su palabra en mi vida, me ha permitido poder entender algunas cosas, no desde mi mente, sino desde la misma escritura, porque la palabra de Dios no se interpreta sola, la palabra de Dios se interpreta por sí misma a lo largo de toda la escritura. ¿Sí? Bueno, dicho esto, como les decía, sin más preámbulo, comencemos. La palabra árbol en hebreo, desde el idioma original, es la palabra etz. ¿Sí?
Y con esto quiero compartirles un poquito, si me dan un minuto, quiero compartirles, en un segundo, archivo de imagen, quiero compartirles la palabra como se escribe desde el hebreo, para que puedan tener una idea. Ahora sí, creo que lo estamos viendo. Bien, árbol. En español, árbol, y pueden ver un árbol. Y también pueden ver la fonética, bueno, si es que se ve, no lo sé, acá pareciera que sí se ve, pero parece que realmente no se ve, bueno, en fin. Aparece un árbol y aparece escrito en español, árbol, la fonética en el hebreo que es etz, E, T, Z, y en el hebreo eh, se escribe con dos letras, está compuesta con dos letras, una es la letra Ain y la otra es la letra Sade. Cabe destacar que en el hebreo, todas las letras en la antigüedad, en el paleo hebreo, se representaban con imágenes. Entonces, todas las letras están asociadas a imágenes. La letra Ain, que es la que tiene es la primera letra de esta palabra, etz, tiene un valor numérico, está asociado a un valor numérico del 70 y tiene la forma en el paleo hebreo de un ojo y está con un significado de visión, de ver, de ojo. Y la palabra o la segunda letra que compone la palabra etz hebrea es la letra sade. Y la letra sade es la letra en el hebreo antiguo. Esta se representa, o sea, tiene un número 90, un valor numérico de 90, y representa un hombre recostado en el antiguo paleo hebreo, en la pictografía, y, o un justo. Es como un hombre recostado, inclinado, eh, y, y de alguna forma, si nosotros podemos interpretar el paleo hebreo, podríamos decir que la yin, que es la primera letra, sería la visión, o ver, o mirar, y la sade dijimos que es un justo. Mirar el justo, mirar la justicia. Entonces les pido que se queden con esa idea de que árbol en hebreo es mirar al justo o mirar la justicia, observar, ver. Eso vendría siendo en un sentido más profundo. Bien, quiero que se queden con esa idea porque, como les decía, las palabras hebreas son tienen una profundidad muy grande, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la escritura, el justo, que es sadik, que es como la letra, no es propio, el ser justo no es propio de la humanidad, del hombre, no está intrínseco en nosotros, sino que el justo es el creador y está asociada a la justicia a su voz, a sus instrucciones, a la obediencia. Y esto lo podemos ver en el Salmo 119, 142, donde dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley, Torá, instrucción, es la verdad. Y luego dice, en el libro de Deuteronomio dice, y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado. Deuteronomio 6:25. Por tanto, en la palabra de Dios, la justicia está asociada a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. La persona que es justa es el que cumple con los mandamientos que el Señor ordena. Y su instrucción, su Torá, es la verdad y es lo que hace justo a una persona, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos la palabra justo, tenemos que tener una idea de que el único justo es Dios y que el obedecerlo o el escuchar sus instrucciones es a la vez nosotros poder ser justos, ¿sí?
Y en el Nuevo Testamento nos habla también del justo de justos, quien es Jesús, Yeshua, la salvación. En primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acá podemos ver, como Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, que Él es justo. Y dijimos hace un rato que la Escritura nos decía que el único justo es Dios. Y que aquel que guarda sus mandamientos, su instrucción, también pasa a ser justo. En primera de Pedro 3:18 dice la palabra de Dios, Cristo, el Mesías, murió por los pecados de una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, nosotros somos injustos. El único justo es Dios. O sea, la justicia viene de Dios. Nosotros no podemos ser justos con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que nos quiere transmitir la Escritura. En Romanos 3, 22, 27 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, nuestra bondad, nuestra fidelidad en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos volvemos justos o justificados cuando nuestros ojos, y es lo que significa la palabra etz, ponen nuestra mirada o nuestra fidelidad en el justo de justos, que es Jesucristo, Dios mismo. Entonces la palabra de Dios nos va hablando y nos va mostrando cosas interesantes. Ahora podemos ver que etz, árbol, es el que mira al justo. Y sabemos ya que la justicia viene de Dios. Entonces, ¿qué más nos puede decir la palabra de Dios? Por tanto, de acuerdo a la Escritura, la justicia está asociada a seguir la voluntad de Dios, sus instrucciones, sus mandatos, y de ver a Jesús, Yeshua, como el que nos justifica, porque Él es el justo que murió por nosotros. Y si ponemos nuestros ojos en el justo, obtenemos justicia. Por ende, podemos ser llamados justos, o mejor, más bien dicho, justificados en Él. Y ahí se cumple el Salmo 1, de ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua es la palabra y también simboliza a Jesucristo y a su palabra escrita. Y esto tiene mucho sentido desde el hebreo antiguo. Repasemos la letra Yin, dijimos que era un ojo, y la letra Sade, que significa justo. Entonces podemos inferir que para ser un árbol que da fruto, debemos mirar con nuestros ojos al que nos justifica, o a la justicia que viene de Dios. Por otro lado, la palabra etz, que dijimos que significa árbol, en hebreo se traduce, como bien dijimos anteriormente, como árbol, pero también se encuentra traducida como bosque, madera, madero, palo, tallo. Recordemos que en el hebreo las palabras pueden ser traducidas con muchos significados. Por eso el lenguaje es muy rico. ¿Sí? Un árbol es una planta perenne de gran tamaño que generalmente tiene un tronco leñoso y ramas que crecen a cierta altura del suelo. En la cultura hebrea, los árboles tienen una gran importancia simbólica y ecológica. Los árboles son símbolos de vida, crecimiento y conexión con la tierra. Este vocablo etz tiene cognados o uniones en lenguaje ugarítico, acadio, fenicio, arameo y arábigo. Todo lo que es el lenguaje semita. Aparece alrededor de 325 veces a través de todo el Antiguo Testamento o Tanaj hebreo. Esta palabra etz, que dijimos que significaba árbol. Bien, ahora vamos al principio de las Escrituras para ver cuál fue la primera vez que aparecía esta palabra en la Biblia. La primera vez que vemos la palabra etz, árbol, en este caso en su plural, etz, es en Génesis 1, 11, 12. Y vamos a leer. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, y produjo la tierra vegetación,
hierbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Acá la escritura nos habla de cuando Dios hizo de la tierra la vegetación y asocia los árboles, porque para poder tener un árbol necesitamos tener una semilla, ¿verdad? Entonces, todo lo que es árbol va a estar relacionado a la semilla y al fruto. Está todo ligado, ¿sí? Una buena semilla va a poder hacer que un árbol crezca y dé frutos. Si una semilla no está bien plantada, ese árbol no va a poder crecer y no va a poder dar fruto. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos escudriñando la palabra de Dios. Y como decía, las semillas también están asociadas a los árboles y a dar fruto. En Mateo 13, 8 al 23, se dice que la semilla sembrada en buena tierra produce fruto. En Lucas 8, 11 al 15, también dice que la semilla es la palabra de Dios y que la semilla que cayó en buena tierra representa a los que retienen la palabra oída. En conclusión, la semilla es la palabra de Dios y si cae en buena tierra produce fruto. Solo un buen árbol puede dar fruto. Y eso es lo que nos dice la escritura. El árbol bueno da frutos buenos. Mateo 7:17. Yeshua, Jesús, compara a las personas con árboles. Una persona se la conoce no por lo que dice, sino por sus acciones. El fruto de nuestras vidas ofrece evidencia de quiénes somos y de qué tipo de árbol somos. Bien, sigamos viendo lo que nos dice la Biblia sobre los árboles. Continuemos en el libro de Génesis. En Génesis 2:9 vemos algo interesante asociado a los árboles. Y acá nos vamos a enriquecer con un poquito más de profundidad. No solamente vamos a hablar del tema de los árboles, sino del de una comparación interesante que nos va a ir mostrando la escritura en este versículo y a medida que vamos indagando. Y dice así, y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia de bien y de mal. Acá hace referencia en este pasaje bíblico a dos árboles en ese jardín que el Creador hizo en un inicio. Uno es el árbol de la vida y otro el árbol de conocimiento de bien y mal o el árbol de la ciencia que le llaman algunos. Yeshua o Jesucristo es comparado con el árbol de la vida, ya que a través de él se alcanza la vida eterna. El árbol de la vida en la Biblia es un lugar sagrado donde está la presencia de Dios y su poder creador. El fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén tenía virtudes eh, sobrenaturales. Comer de él era vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Yeshua, como el árbol de la vida, nos da vida eterna. Yeshua es vida y quienes creemos en él tenemos vida eterna a través de él. La muerte de Jesús en la cruz lava el pecado, la desobediencia cometida en el jardín del Edén. La sangre y el cuerpo del Mesías, Jesucristo, sacrificados, abren de nuevo las puertas del paraíso a las personas que sigan la palabra de Dios. La resurrección de Cristo como puerta hacia la vida eterna al lado de Dios. Y así como en un inicio comienza en Génesis en un jardín con el árbol de la vida, la escritura termina en Apocalipsis también con un árbol de la vida. Y citamos el siguiente pasaje bíblico, Apocalipsis 22, 2, 14. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y a otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Y luego dice, dichosos, bienaventurados, felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. En un principio, el árbol de la vida, como dijimos, estaba puesto en ese jardín del Edén para dar vida y para la eternidad.
pero como hubo una desobediencia, que lo vamos a ir viendo ahora a medida que vamos leyendo, ese árbol de la vida se perdió ese fruto. Y para poder volver al final, como nos habla Apocalipsis, necesitamos comer del árbol de la vida, y este árbol de la vida es Jesucristo. Necesitamos tenerlo a Él, quien nos da justicia, para poder ser justos también y poder guardar sus mandamientos y poder escuchar su voz y volver a ese jardín del Edén. Y poder también ser partícipes de este árbol de la vida que aparece en Apocalipsis. Por otro lado, vamos a ver el contraste del otro árbol, que es el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, que representa la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. En ese lapso donde el Creador les da la opción y les dice, ustedes tienen todos los árboles deliciosos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman. Eso lo vamos a ver ahora. Les da la oportunidad y les dice, porque ustedes van a morir. Comer de este árbol haría que el hombre se volviera consciente de la existencia del mal. La desobediencia, la oposición, la rebelión, la imposibilidad de escuchar la voz del Creador. En Ezequiel 28:13, este versículo forma parte de una lamentación por el rey de Tiro. La mención del Edén aquí se interpreta a menudo como una descripción metafórica de la antigua gloria y perfección del rey, comparándolo con la belleza y el esplendor asociadas en el jardín del Edén. El pasaje enfatiza la sabiduría y la belleza del rey, sugiriendo que era como un querubín guardián en un eterno paradisíaco, en un entorno paradisíaco. Ezequiel 31:9, y en este versículo se utiliza la imagen del Edén para describir un gran cedro que representa Egipto. El árbol se compara con los árboles del Edén, destacando su tamaño y belleza. Esta comparación subraya la idea de orgullo y la caída final, ya que el árbol, a pesar de su grandeza, será talado. Ezequiel 31:16 al 31:18. Estos versículos continúan la metáfora del cedro y su comparación con los árboles de Edén. Enfatizan el destino de quienes son exaltados, pero que finalmente enfrentan juicio y destrucción. Las referencias en Ezequiel no mencionan explícitamente a Satanás, el adversario, el opositor, la ausencia de luz, pero pueden estar indirectamente relacionadas con temas de orgullo y rebelión, que a menudo se asocian con él en la teología bíblica. La imagen de un ser otrora glorioso, como el rey de Tiro o el cedro, que caen en desgracia, puede verse como un reflejo de la narrativa de Satanás, el opositor. Entonces, de alguna forma, implícitamente nos quiere dar a entender que ese árbol del conocimiento de bien y mal representa a esa apertura de ojos de entender o de ser consciente del mal. Y también ahí se abre todo lo que es el orgullo, la arrogancia, la caída de este ser llamado Satanás, que es la oposición, que es la ausencia de luz. Y está muy asociado. Así como Jesús, Yeshua, está asociado al árbol de la vida, podemos inferir que la oposición, el mal o la oscuridad está asociada al árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles representan la obediencia y la desobediencia. ¿Por qué? Porque el opositor también se rebeló en los cielos y acá en la tierra de alguna forma infirió a que la humanidad también desobedeciera al comer de ese árbol que se les dijo que no comieran. Y el árbol de la vida representa la obediencia, el escuchar y el no hacerlo, la vida y la muerte, ya que el pecado, rebelión, desobediencia, trae consigo la muerte, la caída y el exilio, la lejanía del jardín del Edén, del Creador, del árbol de la vida, de la sanidad. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Isaías 47:10. Y acá se refiere al pecado, a que el pecado secreto siempre nos afecta. Dios nos dice que podemos sentirnos seguros en este escondite y pecado que nadie más ve, pero nuestra sabiduría y conocimiento, que de alguna manera se aprovechan de esa sabiduría y conocimiento, porque no lo son, nos están llevando por mal camino.
A veces creemos, la palabra lo dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero son caminos de perdición. Por tanto, nuestros propios caminos o nuestras propias justicias y el creer que hacemos las cosas bien, muchas veces nos lleva a la muerte. Jeremías 21:8 dice que el Señor pondrá frente a la gente dos caminos, entre los que tendrán que escoger el camino de la vida, el árbol de la vida, y el camino de la muerte. Los dos caminos. Jesús Yeshua también nos habla en Lucas 13:24, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Jesús, el árbol de la vida, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, volvamos a Génesis 2:17, donde comenzó todo. En el momento que la humanidad completa, por medio de Adán y Eva, eligieron el camino de la desobediencia, la rebelión, al no escuchar la voz, la instrucción, la Torá de su creador. Y dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y mal no comerás, porque el día que tú comas, morirás. Acá podemos ver que de esa instrucción salió la desobediencia. Y al comer ese fruto que al parecer era muy lindo a la vista, al escuchar una voz equivocada, cayó la rebelión, cayó el pecado. Y con el pecado la muerte, el dolor, el sufrimiento que vemos hoy día en esta tierra. Todo por un árbol. Todo empezó, como dijimos, por escuchar la voz equivocada, por rebelarse a una instrucción. Leamos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Acá podemos ver, todo entró por el oído. ¿Qué escuchamos? Por eso hay que tener mucho cuidado porque nuestros oídos son una puerta de entrada hacia el mal muchas veces. Por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. A ver, el Creador dijo en Génesis 2:17, solamente que no comieran, nunca dijo que no lo tocaran. Eso es un añadido y que salió de la boca de ella, de Eva. Esto quiere decir que nuestras palabras también no pueden añadir más cosas porque eso trae mentira y la mentira es un castigo y la mentira es un pecado. Y ella lo que hizo fue mentir, fue añadir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, porque el Creador les había dicho, van a morir, pero Él les dijo, no moriréis, una mentira. En Juan 8:4 dice que Hasatán, el opositor, Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Todo lo que proviene de él, de este ser espiritual, es mentira. Y sigue así el versículo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y mal. Y vio la mujer, la visión, los ojos, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La desnudez está relacionada al pecado, a la rebelión, a la desobediencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que ellos en inicio tenían una relación con el Creador y eh, no lo veían mal la desnudez. Pero cuando sus ojos fueron abiertos por el pecado, su caída, por su desobediencia, sus ojos
tuvieron conciencia del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Salmos 34, 13, 15. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Los ojos, Ayin, están sobre los justos. Sade. Ayim más Sade significa, se escribe la palabra hebrea etz, que es árbol. Ahora podemos entonces inferir que el Señor tiene puesto sus ojos sobre las personas que miran la justicia de Dios y está atento a su clamor. Clama el justo y Dios le oye. Luego la palabra de Dios nos sigue diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:15. Lo que pasó con la mujer en el jardín, los deseos de la carne. Ella quería comer de ese árbol que parecía muy apetecible, tentador. Lo vio con sus ojos, que fue lo primero, lo observó, lo deseó, y la vanagloria de la vida, porque accedió a eso, a comer. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por algo que aparentemente es muy bonito, ¿verdad? A través de los ojos entra todo. En el mundo se dice así. Todo lo vemos con los ojos físicos, porque somos muy físicos. Y pensamos o asociamos que todo lo que se ve hermoso es bueno. Y la palabra de Dios también nos da otra enseñanza, que no todo lo que aparentemente es bueno a la vista o bonito a la vista es bueno. Bien, volvamos a los árboles y la justicia. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Nuevamente se asocia a un árbol, una persona que da fruto con la justicia. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuestras palabras tienen poder. Están asociadas nuestras palabras a la vida y a la justicia, así como lo que vemos y lo que escuchamos. Los árboles buenos o personas buenas, haciendo alusión a esta metáfora, son llamadas justas y son aquellas que obedecen al Creador, que reciben la palabra y que pueden, por medio de él, dar un fruto y tener vida. Juan 4:6. Ahora leamos Juan 15:5 y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice Jesús. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y acá Jesús nos dice que Él es el que da el fruto en una persona. Separados de Él no podemos dar fruto. Él es la vid, Él es el árbol y nosotros somos simples ramas. Él es el árbol de vida que da sanidad, que da vida. Y nosotros somos ramas injertadas en Él. Y cuando estamos en Él podemos dar fruto, porque Él nos da justicia. Jesús nos habla que Él es el árbol de la vida. Aquellos que estamos en Él somos las ramas, como dijimos. Si permanecemos en Él, podemos dar un fruto apacible. El Salmo 92, 12, 15 nos vuelve a hablar de los árboles comparados con personas y la justicia. Los cedros del Líbano eran sólidos, fuertes y firmes. Como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán saludables y frondosos, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Nuevamente asocian los árboles con el justo, con Dios, con la justicia. Y para poder ser fuertes, es necesario ser como árboles plantados en Él. El Creador quiere que seamos árboles que dan fruto, nos creó para eso. También nos dio la posibilidad de tener una elección. Toda la humanidad cayó en pecado, pero hoy tenemos la capacidad de poder
discernir qué camino queremos seguir. El camino de la vida, para obtener la sanidad y la vida y volver a la obediencia de escuchar su voz, o el camino de la muerte, o el camino de, de la iniquidad o de la injusticia, o el camino de caminar solos, por decirlo así, y, y de seguir siendo alimentados por la carne, por ese árbol de conocimiento que nos llevó a la muerte eterna. Por eso el Creador nos dio su espíritu de santidad, y el espíritu es la mente de Dios, una mente renovada, apartada, transformada para ser diferentes, no por ser mejores, sino para ser en Él pámpanos que dan fruto, árboles de justicia, árboles de vida, de sanidad para otros. Andar en la carne o ser renovados por su espíritu, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la instrucción. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay instrucción que condene estas cosas. Por último, quiero citar Deuteronomio 30, 19. Cuando el Creador le dio a este pueblo llamado Israel, bíblico, les dio leyes a través de unas tablas que eran de madera, de corteza, de árbol, y les dijo así, donde se escribieron los mandamientos. Perdón. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Hoy día el Creador ya no existen esas tablas de piedra físicas, porque dice en Jeremías 31, 33 que sus mandamientos, sus instrucciones, hoy día fueron puestas en nuestro corazón. Y el corazón es la voluntad del hombre. Y es por eso que a través de las tablas de piedra hoy día, o esas tablas que existían antes, físicas, hoy están en nuestro interior. Cuando somos transformados por Él, podemos dar ese fruto, porque es Él el que las escribe en nuestro interior. Y por eso pone su espíritu, para que podamos andar en amor, en alegría y dar fruto. Y ser un árbol que da fruto. Bien, por último quiero dejar esta reflexión. ¿Qué tipo de árbol quieres ser? ¿Uno que da fruto o un árbol estéril? Los árboles estériles no pueden dar fruto. Recuerda que no es por tus esfuerzos humanos, porque no hay ninguno bueno, no hay nadie justo, sino solo uno, Dios. Solo el justo de justos puede traernos justicia, puede darnos vida, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías. No podemos justificarnos nosotros, no podemos decir yo por mi pecado, yo me libro del pecado, yo me salvo del pecado. Imposible, porque eso está arraigado en nuestro cuerpo de muerte, que es nuestra carne. Pero si miras a aquel que en su justicia dio su vida por nuestras injusticias, puedes encontrar el árbol de la vida,
y puede ser un árbol de vida. Bien, espero que esto haya sido de edificación para tu vida. Y te invito a escudriñar las escrituras para que por ti mismo o ti misma puedas encontrar el camino de la vida eterna. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor quiere, el Creador quiere que todos podamos ser esos árboles de justicia. Y te dejo esa reflexión para que cuando veas un árbol, pienses en ti y puedas reflexionar cómo está tu vida. Y lo puedas asociar a todo esto que hemos ido entendiendo por medio de la palabra de Dios. Como dije en un inicio, la escritura transforma, cambia vidas. No es un mero libro para leer o un libro de cuentos, como muchos dicen. Es un libro que cambia y transforma. Es un libro que muestra la justicia divina, la justicia de Dios, el cómo regresar a ese jardín de Edén y poder ser árbol de vida. La palabra de Dios tiene mucha riqueza y, y esto es lo que quiero compartir con las personas, que el Creador ponga el querer y el hacer para escuchar este audio, ya sea hoy, 3 de abril del año 2025, o en el tiempo que el Señor lo permita. Si hoy estás escuchando este audio podcast, no es casualidad. Eh, y, y bueno, y te pido que puedas atesorar esto que no es palabra mía, sino es palabra escrita en tu vida, y, y que pueda bendecirte, ayudarte y, y abrir tu entendimiento eh, a la profundidad de este tesoro que es la palabra de Dios. Desde Santiago de Chile me despido. Un abrazo, bendiciones, para servir, Alejandra.